Del libro de Juan capítulo 8, versos 25 al 59. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que les repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado si digo la verdad? ¿Por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, porque ustedes no son de Dios. ¿No tenemos razón en decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees que eres tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi vida, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Del libro de Juan, capítulo 8, versos 25 al 59. La afirmación de que Cristo era el Hijo de Dios provocó la ira de los líderes religiosos de su época. Sin embargo, la explicación que les dio hace tantos siglos nos ayuda a entender cómo comportarnos como hijos de Dios hoy. Primero, hablaba al mundo las palabras de su Padre, y a nosotros nos dio la misma tarea.
Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Segundo, Cristo no hacía nada por iniciativa propia. Nuestro vínculo con el Padre requiere que nos rindamos a su autoridad. Tercero, el Hijo hablaba como el Padre le enseñó. Debemos confiar en la verdad de la palabra de Dios, no en nuestra sabiduría. Cuarto, el Señor Jesús hacía lo que le agradaba al Padre. Los hijos de Dios ya no viven para sus propios deleites, sino que buscan la alegría de obedecer a su Padre Celestial. Quinto, Cristo buscaba la gloria del Padre, no la suya. De la misma manera debemos humillarnos y exaltar a Dios en nuestros pensamientos y conducta. Sexto, conocía a su Padre. Al igual que Cristo, los creyentes tenemos el mismo privilegio de relacionarnos con Dios. Somos hijos de Dios solo por la fiel obediencia de su Hijo. Cristo abrió la puerta para nuestra adopción, nos colmó de bendiciones y demostró cómo debemos andar por fe. Ahora nos corresponde a nosotros seguir su ejemplo. Que la paz sea con ustedes y que Dios les bendiga siempre.